Kamehame. Que me flipo. Hola de nuevo, ¿cómo estás? La fecha de la grabación de hoy es el día del orgullo friki. ¡Orgullo friki! Traigo la camiseta de Goku y también traigo un tema nuevo sobre el que hablar, claro. Hoy me apetece hablar sobre el alineamiento. El alineamiento es un concepto de Dungeons and Dragons, de dragones y mazmorra, para que nos entendamos. Últimamente he estado jugando mucho D&D, D&D, y el alineamiento me parece un concepto muy interesante sobre el que hablaros. El alineamiento es una característica esencial en D&D y se puede aplicar a otros juegos de rol y extrapolar a la vida real. El alineamiento se refiere al comportamiento ético y moral de los personajes dentro del juego, ya sea personajes jugadores o personajes no jugadores, PJ y PNJ. Son 9 tipos que se establecen en un eje moral y un eje ético. Moral, bueno, neutral o malvado. Ético, legal, neutral o caótico. Aquí tienes una tabla resumen de la clasificación del alineamiento del que voy a hablar a continuación. Si quieres detienes el vídeo, lo miras tranquilamente y si no, pues no. Las definiciones que os voy a explicar ahora las he sacado directamente del manual del jugador, que allí tenéis detallada más la información. Legales buenos. Son los personajes que intentan hacer el bien respetando las normas que establece la sociedad. Son los más rectos. ¿Ejemplos de legales buenos? Pues Superman o Ned Stark. Neutrales buenos. Son los personajes que harán todo lo que esté en su mano para hacer el bien, aunque se tengan que saltar alguna norma. ¿Ejemplos de neutrales buenos en la fantasía? Gandalf, Dumbledore. Caóticos buenos. Son los personajes que tienden al bien, por eso son buenos, pero solo siguen los dictados de su conciencia, saltándose cualquier norma que vean pertinente. Ejemplos de ellos: V de Vendetta o Robin Hood. Legales neutrales. Estos personajes se comportan siguiendo las normas y la ley, pero de una forma objetiva. Ni tendiendo al bien ni tendiendo al mal, simplemente siguiendo las normas. El ejemplo más clásico es un juez. Pero también entiendo que Sheldon Cooper es un legal neutral. Neutral puro, está en el centro, tiende al equilibrio, no siguen normas, prefieren evitar cuestiones éticas, no suelen tomar partido y hacen lo que les parece mejor en cada momento, sin atender a leyes, sin atender a conciencia, simplemente pensando en el momento, en la neutralidad. En la fantasía el ejemplo está en Bárbol, el Ent. El mejor ejemplo para entender a un neutral puro es este. ¿Cuáles son sus impresiones en ocasión tan solemne, su neutralidad? No tengo impresiones ni en un sentido ni en otro. Es las personas neutrales del planeta neutral de Futurama. Los caóticos neutrales. Estos personajes persiguen sus caprichos, valorando su libertad por encima de cualquier cosa. El concepto de bien o mal en un caótico neutral les da exactamente igual. Son los que desafían el status quo y la tradición. Ejemplos de caóticos neutrales: Sherlock Holmes, Han Solo o Hulk. Bueno, entramos en lo malvado. Legales malvados. Siempre actúan siguiendo sus intereses, pero respetando las leyes, las normas dentro de una tradición o dentro de una organización. Son los aprovechados y encima coquitos. El ejemplo clásico es el abogado delincuente, como tienes a Saul Goodman de Breaking Bad, Darth Vader también, o Magneto. Neutral malvado. Son los que siempre se intentan salir con la suya si tienen la oportunidad, sin compasión, sin remordimiento alguno. Ejemplo de ello: Saruman, del Señor de los Anillos, o Scar, de Rey León. Son neutrales malvados de los pies a la cabeza. Y por último, los caóticos malvados. Son los que se dejan llevar por el odio, la ansia de sangre y recurren a la violencia si les es posible. Y ni siquiera tienen por qué tener un plan, simplemente es el caos por el caos, es el caos por maldad pura, como su nombre indica. El ejemplo más claro de caótico malvado es el Joker, o Joffrey Baratheon de Juego de Tronos. Y bueno, esta es la clasificación. Como yo juego mucho D&D, mucho D&D, me da por pensar que es muy aplicable este alineamiento al comportamiento de las personas, no solo en el juego. Muchos nos podemos ver reflejados en esta tabla, pero la realidad es la realidad y las personas somos muy complejas. No podemos decir, pues mira, somos esto o somos aquello y tal, porque a lo mejor somos personas legales buenas, pero a veces tenemos comportamientos malvados. Pero como digo, las personas somos bastante complejas y a veces tenemos comportamientos diversos y contradictorios entre sí. No obstante,
A mí me parece un buen análisis de comportamiento ético y moral, aplicable, entre comillas, al comportamiento de nosotros, las personas. Te recomiendo poner en Google alineamiento D&D y de la saga fantástica que tú quieras. Por ejemplo, alineamiento D&D El Señor de los Anillos. Y te metes a todos los personajes y la verdad es que es bastante interesante. Hay muchísimo. Y no se me ha olvidado hacer la recomendación del vídeo. Os recomiendo, obviamente, como friki jugón que soy, que juguéis juegos de rol. Ya sea D&D, Mundo Tiniebla o el que queráis. Porque jugar juegos de rol motiva muchísimo la imaginación. Y si también os hacéis personajes, siguiendo el tema del alineamiento, os hagáis personajes que sean distintos a vosotros. Porque así también ejercitáis poneros en la piel de otra persona y lo que viene siendo la empatía. Os sorprenderá muchísimo lo que os puede dar los juegos de rol y ponerte en la piel de otro. Y mola mucho más si tienes poderes y esas cosas. Y nada, espero que os parezca muy interesante como a mí el tema del alineamiento. ¿Y tú? ¿Qué alineamiento crees que tienes? ¿Qué alineamiento crees que tengo yo? Me lo cuentas por donde quieras y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.